he ido marcando los puntos en el mapa en dependencia de donde me invitan, he estado en muchos lugares, pero sobre todo en invitaciones anteriores. Me encantaría ir a Venezuela, sé, porque se denunció en la web que en algunos aeropuertos del país, cuando yo salí, se estaba esperando por mí para arrestarme o para impedirme la entrada al país. Soy consciente de eso. Voy a ir, pero no lo voy a avisar de antemano. Quizás voy con una peluca. Capriles sale elegido como presidente de Venezuela y pasado mañana decide liberalizar el mercado del petróleo. ¿Qué consecuencias sociales, políticas y también económicas, por supuesto, cuando Cuba recibe el petróleo a precio de coste? Sí, tampoco es un secreto para nadie que el régimen de La Habana lleva casi 14 años viviendo de ese abultadísimo subsidio que llega desde Caracas, desde Venezuela, ¿no? Tristemente hemos pasado de ser un país subsidiado por la Unión Soviética a ser un país subsidiado por Venezuela. Digo tristemente porque no hemos podido dar los pasos en esa autonomía económica, en esa productividad autónoma y que salga del propio país que tanta falta hace para después enarbolar una autonomía política. No creo que un país sea realmente soberano cuando depende de que otro le mande el petróleo, los recursos y el dinero para sobrevivir, ¿no? He hablado con muchos compatriotas de la isla antes y después del anuncio de la muerte de Chávez, un poco para testear su opinión en torno a un posible corte del subsidio y el posible camino que va a tomar Venezuela en los próximos meses. Y he encontrado dos grupos de opiniones. Gente muy preocupada porque con el corte de ese subsidio pues vuelvan los cortes eléctricos a Cuba, los apagones, los años más tristes del periodo especial, el desabastecimiento, el colapso del transporte, algo que ya hemos vivido y conocemos muy bien y que aterra a una parte de la población cubana. Es un pensamiento muy oportunista, pero así es, ¿no? Piensan que gane Nicolás Maduro para ver si nos dejan la cuota petrolera, ¿no? Pero por otro lado, en mucha de esa gente también y en otros he encontrado un pensamiento de, bueno, si la situación venezolana toma otro camino y gana Capriles o se corta el subsidio, pues Raúl Castro estaría obligado a profundizar y acelerar el ritmo de las reformas, ¿no? Hay una frase muy cubana que yo decía esta mañana y que alguien tuiteó, un amigo mío por acá que tiene los dedos rápidos en Twitter, enseguida lo lanzó. Es una frase muy cubana que dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y muchos cubanos piensan, quizás el régimen de La Habana tiene que llegar a un punto de crisis económica, tocar fondo para realmente que la sociedad civil, el sector crítico reaccione. Entonces, en ese dilema estamos, yo me voy más hacia el segundo grupo, ¿eh? Y ese partido que cerró un periódico que después fundamentalmente existió la vez legal y hay los dos directos financiar a la oposición. ¿No le crea un conflicto de intereses el hecho de hablar de libertad de expresión y aceptar el dinero o el apoyo, mejor el apoyo, no el apoyo de un partido que cerró un periódico y los dos directos? Bueno, primero la existencia, como decía hace un rato y vuelvo a repetirlo porque ese tipo de reflexiones me la encuentro a lo largo de todo mi periplo, mi itinerario por el mundo, el hecho de que existan graves problemas en algunas sociedades o en todas las sociedades del planeta no tiene por qué ser un motivo para que nosotros nos callemos nuestros problemas. Basta ya de mandar a callar a los cubanos en aras de que ustedes también tienen problemas. Hagan ustedes las cosas para cambiar sus realidades y déjennos a nosotros hacer lo que queremos para cambiar la nuestra. No me parece una posición muy de izquierdas pedirnos silencio cuando hay graves problemas en nuestro país. Por tanto, pienso que es una responsabilidad del activismo español que ocurran y sigan ocurriendo esas cosas. Yo soy responsable también por la inercia o por la apatía que muchos ciudadanos de mi país tienen y ustedes son responsables también de lo que pasa en vuestro país, ¿no? No soy financiada por ningún gobierno, soy una persona transversal que no comulgo con ningún partido, de manera que no milito ni tengo una ideología clara allende a ninguno y a otro. Pero lo que sí no voy a dejar de hacer es estrechar las manos, porque soy una persona puente. Estrecho las manos también de personas que tienen un posicionamiento claro sobre el tema de la violación de derechos humanos en mi país. Mientras muchos miran hacia otro lado, mientras muchos se callan por considerandos económicos, por conveniencias de tipo financiero, hay personas que han mantenido una posición vertical y de denuncia. En ese punto coincido con ellos.
En todos los otros puntos podemos estar completamente en contra. No tengo conflicto de intereses porque no soy una asalariada ni una persona que trabaja para ellos. Soy independiente, soy un electrón libre, no le debo nada a nadie que no sea mi palabra y a mi blog. Por lo tanto, no hay conflicto de intereses donde no hay sumisión, ¿eh? Los distintos casos que ha habido, pues, Venezuela, en Ecuador, en México, de los conflictos que ha habido entre el poder político y el poder mediático, en los casos, en los tres países. Sí, en muchos de esos países incluso ahora se está debatiendo una ley de medios o una libertad o una ley de prensa, ¿no? Son debates muy interesantes. Yo estaba justamente en México cuando se estaba debatiendo ese tema de la ley de prensa, cuáles son los límites también de la libertad a la que goza la prensa o hasta qué punto pueden llenar sus espacios informativos con críticas directas al gobierno, en fin. Y yo creo que ese es un problema que se da en muchos tipos de sociedades, ¿no? Se da en Cuba, lo que ya a nosotros nos desmontaron, o sea, en el caso nuestro nos mataron la profesión. Mataron al periodista que llevábamos dentro a partir de ciertas limitaciones. Y en esos países, como en el caso de Ecuador, también Argentina es una situación bastante preocupante. Tengo muchos amigos en los medios argentinos que están realmente azorados y confundidos por este avance de la agresividad del gobierno y del Estado hacia la prensa. Y yo creo que primero hay que arrojar luz sobre ese asunto, denunciarlo. Los mexicanos están denunciándolo con bastante fuerza. No solamente hay intereses políticos, hay intereses económicos evidentes en el asunto. Lo están denunciando con mucha fuerza. Yo creo que todo periodista del mundo tiene que saber solidarizarse con un colega, amén del tipo de modelo bajo el que viva. Eso es lo que los cubanos pedimos para nosotros, por tanto yo creo que es parte también de lo que tenemos que hacer por el mundo, ¿no? Y hay una situación complicada, hay una seria amenaza a la restricción informativa. Yo soy muy suspicaz cuando los gobiernos empiezan a regular la palabra y el verbo. En mi país está regulado hasta poner reggaetón en los medios nacionales. O sea, ya cuando un Estado se mete en qué tipo de música oye un ciudadano, peligro, peligro. Imagínate tú cuando se mete en qué tipo de prensa lee un ciudadano. Entonces, me parece alarmante, peligroso, hay que denunciarlo, hay que hacer un activismo más fuerte y me encantaría de verdad que organismos internacionales como Naciones Unidas no velen solamente por si la persona muere o vive, si tiene educación o no tiene, sino también por si está libremente informada y los periodistas de esos países están protegidos y su labor está protegida y tiene un reconocimiento, un respaldo y una legalidad que lo soporte, ¿no? ¿Consideras que los medios de comunicación en Latinoamérica están haciendo una labor objetiva en estos casos y que no hay un límite, que los gobiernos no pueden actuar de ninguna manera a aquello que expresan? Porque no olvidemos que son grandísimos poderes económicos y por tu opinión ahora mismo me quedo con la idea de que te vas para un lado, ¿no? No exactamente, lo que pasa es que aunque sé también los desmanes, los excesos del amarillismo, del sensacionalismo y del irle encima a los gobiernos y a los políticos a como sea, con los peores de los argumentos y a veces con verdaderas distorsiones de la realidad, lo que más temo es entonces cuando el Estado pasa a controlar, cuando intenta contrarrestar eso, no con una formación, no con un llamado al diálogo, no con un llamado a la equidad y a la objetividad, sino imponiendo su verdad sobre los otros. Ahí sí me parece peligro. Y el otro punto es que Twitter falla. Los que estamos en el mundo de la tecnología sabemos que todas las redes tienen dependencia. Y es una curiosidad. ¿Cómo se imagina Joana Sánchez una red social perfecta? Así soñando como es la soñadora. ¿Cómo se lo imagina? Cuando yo me pongo a soñar, hay que aguantarme. Bueno, a mí me entusiasma mucho la presencia femenina que noto en las redes fundamentalmente latinoamericanas. Quizás porque vivimos en una región donde el machismo ha campeado
a sus anchas durante demasiados siglos, pues de pronto la mujer ha encontrado en el mundo virtual, en la Internet, un espacio con mucha menos segregación, un espacio con muchos menos límites, ¿no? Quizás lo que no podemos hacer en los espacios públicos, pues lo estamos haciendo en el mundo virtual. En el caso de Cuba, me siento muy feliz de que buena parte del periodismo digital cubano tenga saya. Ustedes creo que le dicen falda, ¿no? Bueno, que lleve falda. Porque me doy cuenta que la mujer siempre va a tratar de anteponer, más allá de sus proyecciones y de su crítica y de su postura o su visión, va a tratar de marcar todo con ese sentimiento conciliador, maternal, de la madre que se sienta a la mesa con todos los hijos, el liberal, el socialdemócrata, el anarquista, el trotskista, en fin, todos, y está dispuesta a servirle un plato de sopa a todos, ¿no? Entonces, eso marca mucho, ese sentimiento femenino de comprensión al otro. Ahora mismo, pues yo lo percibo mucho en las personas en Cuba que son periodistas independientes, bloggers alternativas, tuiteras por cuenta propia, en fin, llamémoslo como los llamemos. Eso me entusiasma porque yo personalmente vivo en un país donde el discurso político ha sido muy macho. Muy macho. Está representado en el guerrillero verde olivo, con pelos en el pecho, con barba, hablando un lenguaje bélico, hablando de la confrontación, de la batalla todo el tiempo, y de pronto te encuentras a una mujer que es capaz en un tuit de contar, bueno, los trabajos que pasa para comprarle un pan del desayuno a su hijo. Esos temas me parece que están marcados mucho por la impronta femenina, ¿no? En torno a la red social perfecta, bueno, qué decir, que nunca se cuelgue, que nunca me saque la ballena con los pajaritos diciendo que está colapsada, que pueda servirle lo mismo a un indígena en Mato Grosso que a un sueco en Estocolmo, sería perfecto, ¿verdad? Que se puede usar con internet y sin internet, a ver, sigo pidiendo, que no necesite tener tantas cuentas dispersas por ahí, sino que desde una misma cuenta yo pueda colgar un texto, un audio, un video, editar una foto, colgar un documento en PDF, un documento en Word. Es pedir mucho eso. ¿Cómo se va a llamar esa red? Y griega. No. Al principio de comenzar el palabra, hablabas de un poco de quién era Yoani Sánchez, de lo que había hecho, lo que había dado a hacer, un poco también de cómo no podía ser la voz de muchas personas por los diferentes que son. Yo pienso que primero, con la gente que más general, y lo segundo es que también la voz. De alguna manera, pienso que muchos cubanos tenemos como la respuesta, la esperanza, la voz. No podemos hacer lo que están diciendo de forma coherente, de forma palpable, real. Eso es una necesidad. Gracias a ti. Lo segundo, un poco, yo he sido bastante político allá, y lo que he estado viendo en los últimos tiempos un poco como ya pensando como cubano, y desde el punto de vista de los cubanos que han estado en diferentes países, más de todos los extremos, pues han estado desde el viaje monstruoso ese que lanza una amenaza estando en la isla, hasta otros extremos. Y tengo la sensación un poco de que a veces los cubanos, como dijo, creo que Máximo Gómez en su momento, como digamos, nos pasamos. Ese es el sino nacional. El sino nacional, exactamente. Entonces estamos viviendo una época en la que los cambios, de alguna manera, están tocando a la puerta. Están ahí. ¿Cómo ves a los diferentes cubanos por todo el mundo? Que a veces somos tanto de decir, imponer nuestro criterio, es decir, en una etapa posterior en la que ya todos podemos llegar a hablar y más que nada buscar un consenso para todos, para el bien de todos, los que están allá, los que estamos acá y todos los que estamos acá. Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque me recuerda también una pregunta que me hicieron hace unos días, precisamente un cubano, porque claro, muchos tenemos las mismas inquietudes sobre el destino nacional y tenemos el temor que la caja de Pandora se abra y, bueno, pues sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y ese cubano me preguntaba si creía yo que los cubanos estábamos listos para la democracia y listos para ser libres, para decir nuestras opiniones en un marco de respeto. Y yo le respondía con una metáfora femenina, me ha dado hoy por la femenidad, le decía que ¿quién enseña a alguien a ser madre?
¿En qué escuela nos enseñan a ser madre? ¿En qué escuela nos enseñan a lo que es pasarse una madrugada con un hijo con un cólico? ¿En qué escuela nos enseñan a amamantar? ¿En qué escuela nos enseñan a velar por siempre de esos pequeñines que bueno, pues se convierten en nuestra razón principal y en nuestra angustia principal? En ninguna escuela enseñan eso. La ciudadanía tampoco se enseña en ninguna escuela. A ser libre no te enseñan tampoco en ningún lugar. A ser madre se aprende siendo madre, a ser libre siendo libre. A ser democrático siendo democrático. Nos pondremos de acuerdo. Ahora parece un coro polifónico donde todo el mundo grita para su lado, pero también yo creo que es el legado de muchos años y muchos años en que no hemos podido decir, ¿no? En muchos años en que la opinión diferente ha estado estigmatizada. Aprenderemos a escucharnos y aprenderemos a conciliar puntos de vista, a encontrar lo que nos une, lo que nos separa, y lo demás que quede del coro y la gritería, pues será la democracia. Cuando yo llegué a Brasil, yo recuerdo que, llegué allí en la noche en el aeropuerto, que llegué a Recife, y cuando se abre la puerta del aeropuerto, estaban mis amigos de un lado, muy felices, sonriendo, con una cerámica típica del lugar que era, le dicen ellos, una baiana para entregarme, y del otro lado pues un grupo de gente que me insultaba y me gritaba con cartas contra mí. Y yo recuerdo que yo salí y respiré y dije, ¡wow! ¡Viva la democracia! Esto mismo quiero hacer yo en mi país. Y entonces eso mismo, esa gritería polifónica que parece que no nos ponemos de acuerdo, yo creo que es una de las señales más claras de que la sociedad civil cubana es democrática. El gobierno no. El gobierno no puede mostrar diferencias. Tiene que parecer unánime, vertical, todos de acuerdo con una idea. La riqueza nuestra es precisamente esa diversidad. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar esa diversidad y canalizarla en una fuerza que sepa distinguir los objetivos comunes, ¿no? Pero fuera de eso, como decía Dilma Rousseff, si mal no recuerdo una frase de ella, que dice algo así, que prefiere el coro polifónico de la democracia al silencio fúnebre de las dictaduras, ¿no? Por curiosidad, la conectividad de la isla con el nuevo cable... Ah, sí. Qué bueno que me preguntas eso es importantísimo. ¿Qué impactos ha tenido? ¿Cómo crees que va a afectar? Sí, el cable, el dichoso cable, el famoso cable. En Cuba tenemos una frase muy simpática que dice comerse un cable, que es cuando uno está en las peores circunstancias. Pues nosotros nos hemos comido el cable. En el año 2011, febrero del 2011, llegó el dichoso cable que conectaba Cuba de Venezuela a nuestras costas, conectó la Guaira venezolana con la zona de Santiago de Cuba, y a partir de eso se crearon muchas expectativas, que ahí viene el cable, ahora sí llegó, nos va a multiplicar por 3.000 la conexión, vamos a tener internet para llevar y para tomar. La cuestión fue que después de 2 años no se oía palabra del cable, nadie hablaba del cable, solamente los rumores. El gobierno no decía, no explicaban, no había un cronograma público de qué iba a pasar con el cable durante 2 largos años, hasta el punto que los rumores populares pues se llenaron de todo tipo de informaciones fantasiosas. Había gente que decía que los 70 millones que había costado el cable, una parte se habían desviado, habían comprado el cable que no era, por tanto no funcionaba. Otros decían que el problema es que los tiburones se habían comido el cable. No sabíamos nada. Enero del 2013, casi 2 años después, con un mes de diferencia, la firma norteamericana Renesys, que es una firma que se dedica a mirar los pulsos y los datos que circulan por Internet, un poco para saber los tráficos, detecta que el cable se está usando. Primero lo detectó en una dirección, después detectó que había tráfico en las 2 direcciones. Salió publicado en todas partes, la firma norteamericana asegura que el cable de fibra óptica cubano funciona, y pocos días después apareció una nota en Granma. Eso es típico de Granma, salirle al paso los rumores, tratar de tapar la realidad con una nota oficial. Decían que sí, que el cable se estaba probando, pero que todavía no estaba operativo 100% y que no iba a brindar servicio por el momento porque había que hacer la infraestructura interna, la infraestructura dentro de la isla. Todos nos preguntamos, ¿y qué estuvieron haciendo estos 2 años? Bien, porque bueno, si el cable llegó hace 2 años, ¿por qué los otros 2 pues no establecieron las conexiones? Conclusión, ahora estamos en la misma situación. Se ha dicho que hay que esperar, no hay ninguna evidencia de que haya mejorado la velocidad de Internet. La Internet sigue a los mismos precios en los hoteles, entre 6 y 12 dólares una hora de conexión, depende de la velocidad y del tipo de conexión, si es en un ordenador público o Wi-Fi. Y por otro lado, seguimos siendo el país del mundo occidental con menor conectividad. Pero tengo la impresión, quizás soy una ilusa, de que tienen que abrir.
porque las tecnologías mundiales se están abaratando mucho y cada vez es más común que los turistas que van a Cuba con su teléfono móvil de Movistar o cualquier otra telefónica latinoamericana y europea, pues van con su roaming, que todavía es muy caro, pero existe. Entonces, si el gobierno cubano no abre al mercado interno y da internet para los nacionales, lo que va a pasar es que los nacionales van a encontrar internet en un tercer país y van a perder el mercado. Por tanto, tienen un imperativo económico, lo que pasa es que tienen mucho miedo ideológico. Bueno, casi 5 minutos para terminar. ¿Tienen alguna otra pregunta para concluir? Yo quería decir una cosa. Sí, ya para el poquito que queda. Yo lo que quería decir, yo voy por el mundo un poco de pedigüeña nacional, porque bueno, mis compatriotas no pueden estar aquí para decirlo, así que yo voy a tratar de transmitir un poco esas ideas. El ciudadano cubano actual necesita mucho acceder a la información y a la tecnología. Como yo les decía, todos los otros elementos de la vida nacional nos quieren decir que somos ciudadanos del siglo XX, nosotros queremos ser del XXI. Por favor, si ustedes van a la isla, conocen a alguien que vaya, conocen a un amigo que a su vez conoce a otro que va a viajar, tienen una amiga que tenga una agencia de viajes y todo eso, sería muy bueno transmitir y pasar la voz de que las personas que vayan traten de ayudar tecnológicamente a algún cubano. Si usted va, mire a su alrededor y diga qué puede ayudar a cambiarle la vida a un cubano desde el punto de vista tecnológico. Una memoria flash, un reproductor de CD que ya no usan, un viejo iPod que tienen tirado en una gaveta, un ordenador de hace 10 años, un micro, en fin, miren alrededor y métanlo en la maleta y llévenlo. Si de los 2 millones y un poco más de turistas que van cada año, al menos la cuarta parte llevaron artilugio tecnológico, yo estoy segura que estaríamos más cerca de la democracia y más cerca de la información. Entonces, les hago ese pedido, ayúdennos, nosotros solos no podemos, ayúdennos a lo más importante, información y tecnología. El camino lo encontramos nosotros, pero para andar ese camino necesitamos que el camino esté hecho, o al menos que esté hecho en parte. Y ese camino, yo tengo la esperanza que se va a hacer precisamente con las cosas que nos faltan, tecnología e información. Así que les agradezco de antemano a todo el que eche algún artilugio tecnológico en la maleta hacia Cuba. Déselo al primer cubano que vea en la calle. A cualquiera le puede cambiar la vida. Desde un cuentapropista a un periodista independiente, a un blogger. Cualquiera puede empezar a ser otra persona con eso. ¿Quieres preguntar algo? Muy abierto, que es el tema de la ley de transparencia y todo, cómo se debería estructurar un poco Internet. Para ti, ¿cómo crees que debería ser Internet en cuanto a completa libertad, completa transparencia, o que debería haber? Bueno, en torno al debate español no estoy tan imbuida en el tema, ¿no? Porque, bueno, acabo de llegar aquí, cada vez que voy a algún lugar trato un poco de sintonizarme en las grandes informaciones, los grandes temas nacionales. He leído un poco, por ejemplo, estuve muy al tanto cuando estaba en el candelero la llamada ley CINDE, también con la ley SOPA en Estados Unidos. Y yo creo en la responsabilidad del internauta, más que regular, cortar, censurar, restringir, lo que hay es que formar a la persona. Formar a la persona en la responsabilidad, formar a la persona en la conciencia, formar a la persona en el respeto a la obra ajena, porque evidentemente las restricciones no van a ser el garrote que nos haga desistir de la zanahoria. Por tanto, yo creo que más que la transparencia se cultiva en las personas, no se restringe a modo de decreto. No se decreta, se forma, ¿no? Es mi posición al respecto, ¿no? Lo que me llamaba mucho la atención es la tensión y el miedo que había en Cuba por parte de los cubanos. De hecho, recuerdo también acordarme una noche de la explota, porque era un caso muy dramático de los europeos. Y escribí, yo no quiero estar aquí, yo no soy algo, no sé qué. Y mi madre, un salto, tapar la boca y dice, porque realmente hace miedo como que se transfiere también a los extranjeros que vienen ahí. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu motor? O sea, ¿qué te motiva a ti a no tener miedo? Porque tú entre 5 millones de cubanos y no 2 millones de cubanos versus los 11 que hay. ¿Por qué no ven esa experiencia en ti como que tú siempre has tenido la necesidad de usar el Twitter
Bueno, yo en realidad tengo mucho miedo. A mí me tiemblan las rodillas, lo que pasa es que no se ve porque llevo falda, ¿no? Otra ventaja de tener falda. Sí, yo tengo mucho miedo. Lo que pasa es que el miedo es como si usted llenara una copa, ¿no? Imagínese que echa agua en una copa, hay un punto en que ya está llena y no le cabe más miedo, ¿no? Ni le cabe más agua. Yo he llegado al límite superior de mi miedo, por tanto ya no me pueden meter más miedo, ¿no? El motor principal creo que es mi familia. Mi familia, mi hijo, voy a hacer una pequeña anécdota que muchos conocen, pero que es una anécdota que marcó mi vida. Año 2003, Primavera Negra, 75 opositores y disidentes van a prisión, entre ellos un amigo magnífico, Adolfo Fernández Sáenz, un hombre que era parte de mi familia prácticamente. Pasábamos juntos la Navidad, el fin de año, su hija y yo habíamos estudiado juntos en la escuela preuniversitaria. Y entonces hay que decirle a Teo se llama mi hijo, hay que decirle a Teo que el tío Adolfo está en la cárcel, ¿no? Y bueno, mi esposo se para delante de Teo, que en ese entonces tenía 8 años, ahora tiene 18, y le dice, bueno, Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Como todo niño, hizo la pregunta de todo niño, ¿por qué? Y entonces Reinaldo, tratando de buscar una solución bonita, una frase no tan terrorífica, le dijo, bueno, porque tu tío Adolfo es un hombre muy valiente. Inmediatamente Teo, sin pestañear, dijo, entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Ese es mi hijo. Cuando uno tiene hijos así, cuando uno piensa en esa evaluación inquisitiva que te van a hacer las nuevas generaciones, tus nietos y tus hijos, y te van a preguntar, abuela, ¿y tú qué hacías? Yo no me quiero enfrentar a eso. Eso me da más miedo que lo que me da mi gobierno. Enfrentarme a mi nieto y que me diga, ¿qué tú hacías, abuela? No, yo nada. Bueno, eso me da terror, ¿no? Creo que hay mucha gente venciendo el miedo. Ustedes me están escuchando a mí, pero me encantaría que escucharan a todas esas personas que dentro de Cuba se juegan la libertad, la credibilidad también, porque es un gobierno muy difamatorio. Y bueno, pues lo hacen. Que no somos todos, que no es una gran mayoría, es cierto, pero es que el miedo en Cuba tiene resortes muy difíciles de comprender. No es el miedo solamente al golpe, no es el miedo a ir a la calle y que un policía te meta la tonfa en la cabeza, no es el miedo solamente a que te pase el tanque militar por encima, es el miedo del cada día, a perder el empleo, a que vas al médico y los hospitales todos son del gobierno, a que tu hijo se educa en las escuelas del gobierno, a que tu salario te lo da el gobierno, a que trabajas en las dependencias del gobierno. Entonces es un miedo paralizante a todo. Es el miedo también a que descubran la ilegalidad que cometes cada día para sobrevivir, porque en un país donde casi todo está prohibido, donde hay que sumergirse en el mercado ilegal o mercado negro para llevar un plato de comida a tu familia, todos tenemos una ilegalidad que esconder. Entonces, cuando te metes en política, te observa la lupa del poder, el microscopio del poder, y enseguida detectan lo ilegal que haces. Ese miedo. Pero además, lamentablemente, la rebeldía nacional se sigue canalizando en la emigración. Los cubanos prefieren lanzarse al mar que lanzarse a una plaza. Prefieren enfrentarse a un tiburón en la calle que enfrentarse a un tiburón en el mar que un policía en la calle. Sí, hay rebeldía, pero esa rebeldía está a las afueras de los consulados pidiendo una visa o cruzando ahora mismo el estrecho de la Florida. Mientras eso siga así, no vamos a resolver nada. Y por otro lado hay una gran apatía. La generación de mi hijo es apática, es indiferente. Tanto adoctrinamiento ideológico ha generado el efecto contrario. La gente se aísla, se esconde, se encierra en su burbuja personal, prefiere resolver su problema y no el problema. Pero yo siempre digo que hay esperanza. Yo los prefiero apáticos que fanáticos. De la apatía se despierta. Yo fui apática, yo fui una adolescente evasiva, practiqué yoga, hice tai chi y me evadí de todas las maneras posibles, ¿no? De la apatía se despierta. Del fanatismo tengo mis dudas si uno logra despertarse, ¿eh? Muchas gracias por haber... Muchas gracias a... También a los periodistas que han estado aquí. Muchísimas gracias por las preguntas y a todos por haber venido. Muchas gracias.